השמינית. הציווי שנצטווינו להידמות לו יתעלה כפי יכולתנו. Lo que está diciendo aquí es la ordenanza por la cual hemos sido nosotros ordenados, así escribe Maimónides, a parecernos a él, de acuerdo a nuestra capacidad. ¿En qué se basa? Dice, Vehalachta bidrachav, andarás en sus caminos. Deuteronomio 28:9. Entonces, ya hemos hablado muchísimo de la palabra derech. La palabra derech literalmente es camino, pero también significa conducta, maneras. Entonces, cuando dice Vehalachta bidrachav, Deuteronomio 28:9, se debe traducir y tú andarás en sus caminos. ¿Ok? Tú andarás en sus caminos. Maimónides lo asoció con parecernos a él. Hombre, tiene cierta razón. Sí, tiene cierta razón. ¿Por qué? Porque con quien tú te relaciones, de alguna manera u otra, empiezas a parecerte. Y tiene que ver con lo que mencionamos ahorita. Como la mayor parte de nuestra vida, sobre todo la mayor etapa de asimilación de conocimiento, que es la infancia, andamos es con nuestra familia, pues con razón nos parecemos, ¿no? Con razón somos lo que somos. Porque en la mayor etapa de nuestro aprendizaje o capacidad de aprendizaje la pasamos en nuestra casa. Sin embargo, ustedes se darán cuenta pues que los niños que de pronto son dejados con las criadas, con las nanas, o con los que se crían con las abuelas o con las tías, o que desde muy niño empiezan de pronto con amistades, van pareciéndose más a ellos. Por ejemplo, llega un momento de nuestros niños en los que pasan más tiempo en el colegio que en la casa. ¿De acuerdo? Y entonces allá están los amiguitos, están compañeros, profesores, el ambiente, todas esas cosas van de alguna manera pues también forjando algunas de esas actitudes. Entonces aquí nos está diciendo esto mismo, andarás en sus caminos, significa que, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses, lo que sea que hagamos o digamos, sea de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. Como si estuviéramos al lado de Él, como si andáramos con Él para todos lados. Literal, ¿no? Porque yo sé que andamos con el Señor en nuestros pensamientos y todo, pero es que es la práctica. Ahorita le comentaba a otro hermano también que, por ejemplo, nuestros jóvenes necesitan ser fronteros y dejar claro ante sus amistades que son creyentes, identificarse como tal. Yo se lo dije a mi sobrina cuando graduó del colegio y ya iba a la universidad, yo la tomé así, la senté y se lo dije, vea, de aquí en adelante, usted en la universidad tiene que dejar claro que usted es creyente. No se quede callada. Y el apóstol Pablo también citó este mandamiento muy bonito de que está en los Salmos, ¿no? Por haber yo exhibido fidelidad, por lo tanto hablaré. Por haber yo exhibido ya la fidelidad, haber experimentado esa fidelidad de Dios, por tanto hablaré. Eso lo han traducido como creí, por lo tanto hablé. Y el apóstol Pablo dice, nosotros hemos creído, por lo tanto hablamos. No te puedes quedar callado. Si te quedas callado, pierdes. Porque entre más te sigas relacionando, terminarás andando en los caminos de los gentiles. El Mesías dijo, no andes por camino de gentiles, sino que tenemos mandamiento, Deuteronomio 28:9, de andar en los caminos de Hashem. También en el 11:22 dice, para andar en todos sus caminos. Está enfatizando, fíjense ustedes, enfatizando. Y andar en los caminos de Hashem significa que seamos como Él. Las conductas de Hashem, ¿ok? Las conductas de Hashem. Él es misericordioso, Él es lleno de gracia, Él es justo, Él es piadoso. Es las cosas que se están diciendo aquí en esta sección de azul, ¿de acuerdo? Vamos a explicar esto, dicen. ¿Qué sería o en qué teníamos que andar? Bueno, de acuerdo, debido a que el santo bendito Él es misericordioso, entonces tú tienes que ser misericordioso. Debido a que el santo bendito Él es llamado lleno de gracia, tú también tienes que ser lleno de gracia. Debido a que el santo bendito Él es llamado justo, tú tienes que ser justo. Debido a que el santo bendito Él es llamado piadoso, tú tienes que ser piadoso. Este es el lenguaje con que se va a entender y en eso estoy de acuerdo. Ahí le apuntó bien Maimónides y el comentario del Sifrei, ¿de acuerdo?
porque el Mesías lo dijo. Y el apóstol Pedro también dijo, oye, basta el tiempo pasado para andar en los caminos de los gentiles, ¿ya? Para hacer lo que al mundo le complace. En la medida que tú te mantengas andando y mostrando la conducta, estamos hablando de conductas, ¿ah? Las conductas santas, sea en toda vuestra manera de vivir, ya vivir, andad conforme al Evangelio, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí está. Y aquí lo dice luego en el 13:5 de Deuteronomio, otra vez lo repite, Aharei Hashem Eloheihem telehu, detrás de Hashem vuestro Dios andaréis. ¿Qué es andar detrás de Dios? Andar detrás de Dios es andar detrás de sus atributos, andar detrás de su conducta. Y tiene que ver con el apego. Fíjense ustedes que aquí tiene que ver un poco también este tema que hablamos con el tema de la iglesia, de su cuerpo, aquí, ¿cierto? Porque la iglesia como conjunto tiene que pegarse a Dios y ser misericordioso, ser lleno de gracia, ser justo, ser piadoso. Y cada uno de nosotros individualmente tiene que apegarse. Mire que el apóstol Pablo lo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Ya? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sencillo. Hay otra parte en la carta a los Hebreos cuando dice también en el capítulo 13, vamos a leerlo. Miren qué hermoso esto que dice Hebreos 13, ¿no? Dice, mirad cuál haya sido el fruto de su conducta e imitad su fidelidad. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, vamos a leer desde el versículo, sí, el verso, vamos a leer desde el 5 al 7. Si alguien lo quiere leer, por favor. Si alguien lo quiere leer, con mucho gusto, vamos a tener esa lectura. Hebreos 13, del 5 al 7. ¿Quién lo querrá leer? A ver, quién se presta para leer? Puede abrir su micrófono. Yo lo tengo, Eric. Adelante, hermano. Buenas noches. ¿Del 5 al 7? Sí, Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. correcto. Acordaos, ¿hasta el 7? Sí, sigue, continúa. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí está. Entonces hay que andar detrás de eso. Y el apóstol Pablo decía, bueno, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Eso no significa como que Pablo se esté poniendo en el lugar de Dios ni nada. Es apenas un mínimo. Y lo hemos hablado muchas otras veces. La Torah habla siempre de un mínimo, ¿no? De un mínimo. Mínimo como yo. El apóstol Pablo le dijo a Agripa, ojalá seas hecho como yo, excepto estas cadenas. ¿Ok? Ojalá seas hecho como yo, excepto estas cadenas. Inclusive todavía más aún añada. Ahí está entonces ese mandamiento de andar en sus caminos. Impresionante, esto es un procedimiento entonces, ¿ok? Porque ya tenemos el poder del Señor en nuestro ser, así que tenemos que adiestrar nuestra conducta, nuestro comportamiento al del Señor. Eso es lo que es andar en sus caminos. Por ejemplo, el Salmo 119 también dice, hay felicidad en los cielos, Ashrei, por los perfectos de camino. ¿Quiénes son esos? Son los que andan en la Torah de Hashem. Son los que andan en la Torah de Hashem. Hace poco también conversábamos con unos hermanos sobre el tema de los hijos y la juventud, que es bastante preocupante. Y veíamos que, por ejemplo, la Torah dice, no, no desfallezcáis a vuestros hijos, algo así, no los desalentéis. ¿Ya? Le dice a los padres, padres, no desalentéis a vuestros hijos. ¿Cuándo un padre puede estar desalentando a su hijo? Cuando lo está tratando de la manera no bíblica. Luego entonces, si un padre aplica el procedimiento bíblico y el hijo se enoja o se entristece o llora, eso es su problema. El problema va a estar, la falla va a estar en el padre, es cuando no se aplica el procedimiento bíblico. Así que tenemos que andar en sus caminos. Y ahí se han enumerado, repito, algunos atributos apenas. Misericordioso, lleno de gracia, justo y piadoso.
4 para empezar. Pero hoy tenemos el mayor ejemplo en nuestro Señor Yahushua HaMashiach, quien fue efectivamente el justo, el piadoso, el lleno de gracia, el misericordioso, el consolador, y para de contar. En él tenemos el más grande ejemplo de lo que es la paciencia, ¿no? Sed pacientes para con todos, dice otra parte de la Escritura. El Señor ha sido paciente con nosotros, ha soportado los tiempos de nuestra ignorancia, se ha olvidado de borrarnos del mapa, bien que lo merecíamos, lo teníamos, merecido lo teníamos, y ha tenido paciencia. El apóstol Pablo lo dice, sed paciente para con todos, tener paciencia. ¿De acuerdo? Eso es parte de andar en sus caminos. No podemos seguir conduciéndonos en los caminos que traíamos de gentiles, ¿no? En los caminos que traíamos de nuestro hogar, en los caminos de la crianza que veníamos. No podemos seguir en esas sendas. Y verdad, y a propósito que hemos mencionado el término de sendas antiguas, justamente dice, pregunten cuál es el camino por el que tienen que andar. Eso se lo explicaba hace poco al amigo Dani, creo que era, ¿verdad, Dani? Que me preguntaba sobre ese pasaje de Isaías, creo que es, o no me acuerdo dónde es que aparece. Y pues sí, en Jeremías, correcto. Y le explicaba, oye, es que él manda a preguntar a los caminos de tiempos remotos, que le preguntes cuál es el camino y anden por él. Ya vino el camino. De hecho, el movimiento de los apóstoles se conoció como los del camino. Él es el camino. Yehoshua lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando la Torah dijo, andarás en sus caminos, en los caminos de Hashem, y él dijo, yo soy el camino, es decir, entiéndase, yo soy la manera, yo soy la forma, yo soy la actitud, yo soy la conducta. Tenemos que parecernos a él. En eso sí acertó Maimónides cuando dijo parecernos a él. ¿Ok? Parecernos a él es en el sentido de imitarlo a él. En su conducta, en su fruto, en su actitud. Fíjense ustedes, y se ha dicho muchas veces, de repente tenemos la razón en algo, pero la mera actitud daña el reconocimiento de la razón. A veces el tono de la voz, a veces el gesto, a veces la cara, a veces la volteada del ojo, todas esas cosas. Tenemos que preguntarnos por qué reaccionamos así. Mira, hace poco a mí me impactó mucho un breve mensaje que vi por allí, aunque terminó un poco inconcluso, la verdad, a mi gusto. Dijo algo interesante. Decía, mira, las pataletas que hoy hacemos a veces deviene de nuestra infancia, de cuando de repente nuestros padres nos decían no y punto, porque yo soy tu papá, y no daban explicaciones, y nosotros armábamos entonces los berrinches, ya, porque queríamos una explicación o queríamos que nos dieran las cosas. Y si hoy de grande no tenemos algo, pues volvemos a hacer cosas que llaman la atención. Y resulta que por ahí no es la situación. Tenemos que parecernos al Mesías. No tenemos que parecernos a más nadie. Yo me acuerdo de niño, y eso nos pasa a todos, ¿no? Y tiene que ver mucho con quién nos relacionamos, que de niño todos tendemos a copiar, no sé por qué extraña razón nos pasa eso. Copiamos la conducta del otro, no sé por qué. Entonces pasó, y lo he visto, yo mismo lo he visto con a veces niños, yo trabajo mucho con niños enseñándoles de escuelas y esas cosas, y hablando me voy dando cuenta que imitan a otro. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene esa autonomía o esa independencia? ¿Por qué somos propensos a imitar al otro? ¿Ok? ¿Y por qué el otro si es así no imita al bueno? Ah, eso demuestra que tenemos una tendencia a imitar lo malo. ¿Qué es lo malo? Hombre, lo que no está dentro del orden, lo que se sale del orden y del respeto. A eso sí lo tendemos a imitar, ¿ya? Basta que entres a la universidad y cuando tienes la cuenta ya estás hablando como los de la universidad, el mismo vocabulario, la misma cosa. Eso se nota. El que está por fuera es el que nos lo puede decir. Somos lo que leemos y somos lo que andamos, en lo que andamos. Así como dicen el que somos lo que comemos, bueno, también vale para decir somos lo que leemos y somos en lo que andamos. Allí. Eso es lo que vamos a terminar mostrando.
Y por eso es importante pues andar en los caminos y en las maneras de Hashem. ¿Ok? Bien, vamos a ver si alcanzamos al noveno mandamiento en este orden. Y es hermosísimo porque dice el mandamiento porque estamos ordenados acerca del Kiddush Hashem, la santificación del nombre. Porque dice en Levítico 22:32, Venikdashti betoch benei Israel. Esto es interesante, este mandamiento. Este mandamiento tiene carácter de Hok. Permítame, lo anoto acá. Esto es una mitzvah de Hok. ¿Por qué? Porque Dios fue el que dijo que Él se iba a santificar. ¿Ok? Entre los hijos de Israel. ¿Qué significa eso? Yo seré santificado, dice así literalmente. Benikdashti, esto está en voz pasiva, es un nifal en hebreo. Benikdashti betoch benei Israel. Yo seré santificado en medio de los hijos de Israel. Dios lo está diciendo. Como Dios lo está diciendo y tiene que ver con Él, es precioso porque entonces, más que estar ordenándonos a nosotros ser santos a nuestra manera, Él lo que está diciendo es que entonces Él va a producir en nosotros las condiciones óptimas para que nosotros le reconozcamos en su santidad. Por eso es que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cuál santidad? Y esto ha sido un tema de debate. Yo he dicho en varias ocasiones que si tú te pones con una lista a comparar cuáles son los parámetros de la santidad de Hashem con los que el pueblo tiene de santidad, vaya que casi no encaja ninguno, o muchos. Empecemos. Shabbat, santos seréis porque yo soy santo. Mis días de Shabbat guardarás. Nosotros no, el domingo otra cosa. Bueno. No comerá estos animales, toda la lista de Levítico, porque yo soy santo. Nada, de aquel lado nada, ¿cierto? Por ejemplo, otro aspecto que tiene que ver con la santidad está relacionado con la vestimenta. Santos seréis, ¿verdad? Y pondrás el hilo y todo lo demás, y del otro lado, nada. Así que vamos viendo comida, vestimenta, actitud respecto del día, ser distinto, ¿no? Ser diferente. La diferencia la vamos a marcar no es a nuestra manera. No es porque acá vestimos así de esta manera o la otra, humanamente hablando, sino por lo que Dios está diciendo. Luego, cuando Él dice, yo seré santificado en medio de Israel, es un propósito de Él. Esto nosotros no lo vamos a construir con nuestra propia iniciativa carnal. Es cuando Él derrame su poder en nosotros y que la comunidad viva la presencia de Hashem, es allí donde Él será entonces distinguido. Y fíjate tú que tiene que ver con el punto anterior. ¿Qué tiene que ver el que Dios sea santo o santificado en medio de Israel con el parecernos a Él? Tiene que ver mucho, porque es como decimos siempre, pues una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Cuando eso no encaja, allí entonces Dios no está siendo santificado. Tú puedes hablar muy bonito de la Torá, puedes servir y todo, pero resulta que tú en tu conducta, ni por ahí. Entonces Dios no es distinguido en ti. No se distingue quién es tu Dios. Por eso hemos hablado que el verbo santificar, para quitarlo ese ambiente tan religioso medieval, hemos de entender que el verbo santificar tiene que ver con distinguir. Ser distinto, ser diferente. Y diferente para servir, diferente para parecernos a Dios, diferente para mostrar que estamos en su juramento. ¿Ok? En eso es que tenemos que distinguirnos, de acuerdo a lo que hemos venido expresando ahora, ¿cierto? Lo que es entonces el apegarse a Hashem, el entrar, el haber entrado por su nombre, el andar en sus caminos y que Él sea distinguible en nosotros. Yo seré distinguible, se puede traducir también, en medio de los hijos de Israel. ¿Cómo va a ser eso? Claro, a través de lo que los hijos de Israel muestren en su conducta, pero no una conducta aprendida de cualquier otra filosofía, no, es de la conducta aprendida de mi Torá, del haberse andado en mis caminos, de tomarse el tiempo de andar conmigo, del apegarse a mí y a mi cuerpo,
del mostrar que en verdad ha recibido la promesa del Padre, de Abba, ¿ok? Y solo así es que entonces se podrá distinguir a Hashem, ¿de acuerdo? En medio de los hijos de Israel. Así que ya prácticamente con esto vamos a ir terminando.